¿Cómo están compañeros y tutores del curso de legislación laboral? Mi nombre es Milton Silva, soy originario de la ciudad de Zipaquirá. Estoy en el programa de ingeniería industrial y en el momento estoy cursando el cuarto semestre de mi carrera. Para este momento quiero compartir con ustedes algunos conceptos inferidos por mí durante el proceso académico de este curso de legislación laboral. Eh, Quiero abordar el tema empezando diciendo la metodología de trabajo. Fuimos guiados en una metodología que se basa en el estudio de casos, en donde se tiene una participación muy activa, se planea, se implementan los conocimientos que nosotros investigamos, que abordamos, em, se discuten en grupo y finalmente pues se ponen a consideración del tutor en una heteroevaluación. Para centrarnos en el tema, entonces quisiera hablarles, pues, cuando estamos hablando de la legislación laboral, hacemos referencia a aquellos aspectos legales que involucran derechos y deberes. En nuestro país se defiende constitucionalmente el derecho al trabajo, en un ambiente digno, justo, en el que tanto el empleado como el empleador tengan todas las condiciones de protección a la integridad del ser humano primeramente y a la relación y esa relación equitativa entre ambos conforme a las leyes y a la normatividad colombiana que nos rige. Por ejemplo, uno de los aspectos importantes dentro de esta legislación y es que el Estado colombiano reconoce sin intervenir allí en la constitución de sindicatos y asociaciones, que obviamente deberán estar sujetos al orden legal y a los principios democráticos. También se protegen aspectos básicos en el orden laboral como el derecho a estar dentro de un sistema de seguridad social, a la igualdad de oportunidades, a una remuneración mínima y proporcional a la cantidad de trabajo, a la estabilidad del empleo, a la formación y a la capacitación de las personas que lo requieran, el derecho a huelga, a la negociación de las relaciones laborales con las excepciones que nos señale la ley. Bueno, vamos a empezar contextualizando también esta presentación mencionando la relación que surge entre el empleado y el empleador y la herramienta que sostiene ese vínculo. La iremos explicando a medida que va transcurriendo la presentación. Entonces, una relación laboral incluye tres partes, tres puntos a saber, como lo son que exista una remuneración por parte del empleado hacia el empleador. Debe haber una subordinación que es una diferenciación entre jefe y empleado o colaborador, y también debe existir un contrato en el que se van a fijar y se van a pactar las condiciones de la prestación del servicio que va a prestar la persona contratada. Entonces los tipos de contrato que se pueden dar de acuerdo a la metodología que se siga para realizarlos. Encontramos el contrato oral o verbal, en el cual las partes convienen las condiciones del mismo, como lo son los horarios y la remuneración, etc. El escrito, en el cual por medio de un documento se van a convenir las condiciones enmarcadas en cláusulas legales y que son aceptadas y firmadas por ambas partes. Existe también el contrato a término fijo. Este se puede establecer o pactar por las partes. Puede ser renovado o prorrogado sucesivamente por periodos constantes, iguales o inferiores al inicialmente pactado. Un contrato indefinido no tiene una definición determinada de tiempo, pero se puede terminar o cancelar por alguna de las partes según lo estimen o por motivos legales. Otros tipos de contratos son por duración de obra, un contrato accidental o transitorio, por prestación de servicios y por el contrato de aprendizaje, que son los contratos que se hacen entre estudiantes como periodos de prueba
dentro de las empresas. Otro aspecto fundamental que cabe resaltar en esta presentación son los deberes y las prohibiciones de los empleados y los empleadores. Eh, Voy a mencionar algunas. El empleador, por ejemplo, por su parte deberá proveer a sus empleados de todos los materiales y los equipos necesarios para que desempeñe su labor, y debe colocar a la disposición de sus empleados pues las instalaciones idóneas para este fin. Debe pagar la remuneración pactada en el contrato de trabajo a tiempo, en las fechas preestablecidas, y realizar los respectivos aportes a la seguridad social y a la salud del empleado. Además, debe respetar la intimidad, las creencias del trabajador. Debe además permitir que el empleado dé término al contrato cuando lo crea pertinente, y, y debe dar a esta persona, luego de salir de la empresa, las certificaciones que éste requiera para ser contratado nuevamente en otra empresa. Otro punto es que el empleador deberá soportar el gasto que estipule la ley para el desplazamiento del empleado hasta su lugar de trabajo, el auxilio de transportes, que como lo conocemos. Así pues, el empleado también debe contraprestar a todas estas obligaciones que hemos mencionado por parte del empleador, pues él también debe poner de su parte, y se le exige también algunas condiciones dentro de la ética y de la moral profesional. Y pues entonces les voy a mencionar algunas. Debe realizar personalmente sus labores, esto no lo puede hacer tercero. Debe acatar el reglamento interno de la empresa en la que se desempeña. Debe respetar la información que dentro de la empresa se maneje, porque esta información es confidencial, no puede revelarla a terceros, porque pues se deberá tener a la justicia, a los aspectos legales que le sobrevengan en este caso. Debe comunicar y transmitir al empleador también oportunamente las observaciones que estime necesarias para que desarrolle su labor correspondiente en buenos términos, digámoslo así, y para que pueda evitar accidentes de tránsito, accidentes dentro de su empresa, para él y para sus compañeros. Deben conservar también los equipos y los elementos de la empresa en buen estado, salvo el deterioro normal que van a sufrir dentro de las labores. Debe mantener la moral y los valores de sus relaciones internas, y debe observar el cuidado de la vida en caso de siniestros. Debe además observar diligentemente las normas preventivas de enfermedades profesionales. Otro gran aspecto que vamos a ver es la remuneración o el salario, que es uno de los componentes básicos que vimos en la relación laboral. El salario es aquella retribución que recibe un empleado por la prestación de sus servicios, y que involucra todo lo que recibe en dinero o en especie. Hay unos pagos que no hacen parte de ese salario que recibe el empleado, y son aquellos que el empleador le va a aportar voluntariamente, como son las bonificaciones. Y otro punto que no hace parte del salario son las prestaciones sociales, las prestaciones a salud, las prestaciones los aportes a la ARL que hace el empleador. Estos tampoco hacen parte del fondo de pensiones, no hacen parte de la remuneración de la que estamos hablando. Este pago pues por demás debe ser justo, debe estar dentro de las especificaciones legales, de acuerdo a los horarios, a la dificultad, a la especificidad del trabajo. Nadie en nuestro país puede devengar una suma inferior a un salario mínimo legal vigente. La nómina y las prestaciones sociales también son muy importantes de tratar para esta presentación, para ir cerrando. Esos elementos son pasivos que se originan y se estipulan en el contrato de trabajo, cualquiera que sea la modalidad que
que de las antes mencionadas. La ley colombiana estipula que se paguen estos costos indistintivamente del trabajador, de su condición, y claro está, ello supone a la empresa unos costos fijos que se evidencian a través de la liquidación de la nómina de sus empleados. En estas nóminas y su respectiva liquidación se encierran una gran cantidad de conceptos como por ejemplo que el empleador hace ciertos aportes y el empleado hace otros. Por ejemplo, el empleado obligatoriamente se le descontarán los aportes en salud, en pensiones, eh, la retención en la fuente si la condición de su salario lo amerita. Esta condición es a partir de que el empleado devengue netos 2.611.000 pesos. Y otros débitos como los suscitados por embargos o mandatos judiciales. Estos son aportes obligatorios del empleado. Los descuentos voluntarios serán los referentes a lo que el aporte a fondos de empleados, a cooperativas, a instituciones financieras como por ejemplo el ahorro programado, los aportes a sindicatos o asociaciones, etc. La empresa, por otro lado, aportará lo respectivo a la pensión, que será el 12% del total devengado por el empleado, sin incluir el auxilio de transporte y el aporte a la ARL, el cual será dependiente del riesgo de la actividad que desempeñe el empleado. Esto está preestablecido en una tabla de riesgos y el mínimo para que para un empleo que no suponga mayores riesgos, que puede ser en una oficina o en un restaurante, será del 0.522%. El aporte a la EPS también es un aporte importante que hace la empresa. El auxilio de transporte es otro aporte que hace el empleador y constituye un alivio pues para aquellos trabajadores que viven a más de 1.000 metros de su lugar de trabajo. Esta medida, digámoslo, de distancia está sometida pues a mucha discusión aún. Una condición importante es se paga este subsidio de transportes a aquellos empleados que no devenguen más de 2 salarios mínimos, o si también otra condición es que la empresa pues ponga a disposición de sus empleados una ruta o un medio de transporte para llegar a la organización. En este caso pues tampoco se le pagará al empleado. Para ir cerrando, la prima de servicios también pues, corresponde a un salario dividido en 2 pagos equivalentes a una quincena y se harán semestrales para el empleado. Otro aspecto, las vacaciones son remuneradas, corresponden a 15 días de descanso, y en los contratos, por ejemplo, que son a término fijo, se le deben cancelar al empleado si no las ha disfrutado. Bueno, pues espero que esta presentación haya sido de su agrado.